siempre le hemos exigido a Leclerc que le falta exigir más a Ferrari. Pero este año sí que estoy viendo un Leclerc que sí que pide más a Ferrari. Y sí que exige más y quiere tomar sus propias decisiones. Y en la gran mayoría de casos, Ferrari lo ignora. Es que le dice, ok, no. Y lo hemos visto en las últimas carreras. Y ahora es un ejemplo más. Y Leclerc cada vez sale en público y dice, me tienen que hacer más caso. Entonces mi pregunta es, ¿qué demonios estará pasando ahí dentro para que lo escuchen y lo ignoren? Porque a Sainz le hacen caso. Cuando en Mónaco el año pasado Sainz pide un cambio, bueno, siendo en los márgenes que te permite la anarquía de Ferrari. Pero sí que muchas veces ha definido Carlos su estrategia. No solo el stop inventing que le dio su primera victoria, sino en Mónaco, por ejemplo, cuando, si no llegas por ser por Latifi, también hubiera sido victoria con el cambio de neumáticos y demás. Y el mismo año pasado, recuerdo Bélgica, por ejemplo, que le dicen Leclerc, vamos a ir por la vuelta rápida. Y dice, no, quiero que no. Dicen, que no, que te vengas. Y no sé por qué, porque no sé qué razón puede tener Ferrari para confiar en un piloto y no en el otro. Me da la sensación que Leclerc ya tiene la suficiente experiencia en Fórmula 1 y en Ferrari como para tomar ciertas decisiones. Sí, no, yo no creo sinceramente que sea una cuestión de que no confían en él o de que confíen más en Carlos que en él. Yo creo que tratar a intentar sostener eso en una argumentación, no, es decir, no lo digo por aquí, ¿no? Pero lo digo como teoría de la conspiración, dudo que sea el caso. Realmente se me hace bastante difícil de pensar, pero es más, yo me inclino más a pensar en cualquier caso que es más una cuestión de inoperancia. Sí. Más una cuestión de maldad. Incluso Carlos no es que esté definiendo él y corrigiendo a su ingeniero siempre, pero bueno, sí, el stop inventing está claro que está ahí y el mismo Carlos tiene esa actitud muchas veces cuando recibe esas comunicaciones de saber que el ingeniero a veces pues quizás se equivoca, ¿no? Y quizá también lo dice de una forma más clara. Porque, por ejemplo, Leclerc ha habido esa comunicación por radio, pero una vez ocurre la comunicación por radio no lo fuerza más allá. Entonces no sé si quizá también la opción de Leclerc puede pasar por empezar a ser más contestatario en el Team Radio, no esperarse solamente cuando termina la sesión. Sí, más declaraciones de Leclerc ahora después de la clasificación. Le dicen, vaya día de condiciones difíciles de leer, ¿no? Y dicen, no, esta vez no. Era muy fácil leer la situación en pista. Lo dije en mi vuelta de calentamiento. No sé por qué nos hemos quedado con los intermedios en una pista completamente seca. Nos hemos hecho a nosotros mismos nuestra vida mucho más difícil. Debería haber sido una sesión fácil. No le falta razón. No le falta razón, pero entonces ¿por qué no entra en boxes? O sea, lo que yo no entiendo es por qué Sainz tiene una Q2 sencilla y en el otro lado del garaje hay caos. Ya. No puedo entender cómo internamente... O sea, Ferrari tiene las dos estrategias. Tiene quedarse en intermedio o ir a seco. Y saben cuál es la buena, porque toman una decisión. Porque si es la buena, ¿por qué no la tomas con los dos coches? ¿Qué es lo que puede estar pasando internamente? Yo, lo único que me puede cuadrar es lo que se decía de la era de Matías Binotto en los últimos años. Que todo el mundo quiere decir algo. Que están los de la fábrica con una opinión, el que comunica la fábrica con el circuito con una opinión, el ingeniero de pista con una opinión, el estratega jefe con una opinión, y que en ese debate de opiniones y sin una jerarquía clara se mezcla todo y se te genera un marrón raro que no sabes qué color es. Es lo único que puedo entender. Y yo no culpo a Leclerc porque son muchos años. Es que Leclerc lleva en el 19, en el 20, en el 21, en el 22, en el 23, donde todos los años tiene muchos episodios. Seguro que si nos ponemos a contar hay muchos episodios que podremos recordar que él siente que el equipo va en su contra, como Singapur 19, cuando pierde aquella victoria. Yo qué sé, la clasificación de Austria 2020, por ejemplo, más de 2020, no sé, ese año tan caótico. No sé. Y últimamente, más todavía, y yo creo que para Leclerc, ve cómo pasan los años, Leclerc en su cabeza, no digo que sea cierto o no, pero en su cabeza, él es mejor que Verstappen, porque se llevan 14 días de edad con Verstappen, y desde pequeños vienen luchando con Verstappen y muchas veces ha ganado, y ve cómo Verstappen va a igualar en victorias a Ayrton Senna con 41, y él tiene menos que Checo Pérez. Ve cómo pasan los años y no está más cerca de un título, sino que parece que cada vez un poco más lejos. Y que esté harto de Ferrari. Y no le culpo. Y es que no le puedo culpar. Porque el discurso que está tomando Leclerc es el que tenía Vettel en los últimos años. Y antes de Vettel es el que tenía Alonso.
es un poco... Mira que han cambiado los presidentes, los jefes de equipo, los ingenieros, las normativas, los rivales. Pero me da la sensación de que esta frustración desmedida de Leclerc... Porque no olvidemos que sí es culpa de Ferrari, pero la principal culpa es que Leclerc, en igualdad de condiciones con Sainz en la primera vuelta Q2, se queda fuera y Sainz no. O sea, el primer culpable es Leclerc. Y luego Ferrari hace todo lo posible para amargarle la tarde. Pero el primer culpable es Leclerc. Entonces, tanta frustración desmedida a tantos medios diferentes, siendo teóricamente el líder del equipo, despotricando abiertamente del equipo, en un año en el que no te juegas nada, ser cuarto o quinto equipo, es algo desmedido. Pero no le puedo culpar... Porque estando en caliente, tienes la sensación, Martí, de que es y una más, y una más, y una más, y una más. Y una cosa que decía en el chat, ¿y qué haces? ¿No? Lo que tú decías antes. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿A Red Bull? ¿Te vas a Mercedes? ¿Te vas a McLaren? Entonces, todo eso se puede estar juntando en la cabeza de alguien muy joven y que siente frustración porque sus rivales van avanzando y él, como quizá, ha tocado techo dentro de la estructura de Maranello. Sí, puede tener esa sensación quizá, pero la cuestión es que realmente hacer implosionar esto no sé si es la mejor opción a largo plazo, ¿no? Evidentemente, a ver, aquí el caso es que Carlos Sainz y Charles Leclerc, la primera vuelta que han hecho con el neumático de seco, el slick, en condiciones de Q2, Carlos ha cerrado vuelta antes por una cuestión de tiempo, de cómo han salido a pista. Pero Carlos, cuando ha salido a pista, se nos ha puesto sexto, mientras que Leclerc, cuando ha llegado a cerrar su vuelta, ha hecho décimo. Tiene muchos Entonces, errores. Estoy seguro que la han liado parda, que alguna cosa ha fallado, pero que no ha sido una clasificación perfecta tampoco por parte de Charles. ¿Sabes? Que dices, no es una cuestión de decir, no, es que estabas dentro y el equipo te ha echado, es que no ha cerrado la vuelta. Luego el equipo pues habrá fallado en otras cosas, pero Carlos saliendo más o menos en mismas circunstancias, no sé, da la sensación que lo ha podido salvar un poco mejor. Hay que ver qué ocurre efectivamente con la relación de Leclerc y Ferrari, pero ahora mismo, pensando a largo plazo, no estoy seguro cómo puede acabar eso. Ya, es un poco delicada la situación. No sé si Leclerc ha tenido que abortar o algo raro su primera vuelta rápida con blandos, porque el problema en la realización es que justo cuando va a terminar vuelta Charles, cortan a Ocon, a Albon, y no se puede ver cómo termina la vuelta, pero sí que cuando vuelve la realización se ve que el tiempo que tiene Charles sigue siendo con el neumático intermedio, a pesar de que en ese momento ya está con neumático blando. Y en ese momento Charles estaba mejorando los dos primeros parciales, le quedaba solo terminar el tercero. Entonces, no sé si quizá esa vuelta no ha sido lo mejor o si quizá ha tenido algún problema de temperatura en los neumáticos o qué ha pasado o qué. Pero lo que está claro es que ese intento concreto que Carlos lo ha podido salvar y meterse sexto, pues Charles Leclerc no ha podido sacar ese rendimiento. Pero bueno, al final es la frustración de un equipo que para Charles al final es que no viene de aquí. Él evidentemente es consciente de que esto se arrastra de muchos años. Y también hay que decir que Ferrari ahora mismo lo tienes con un nuevo jefe, pero que te están saliendo los ingenieros o una situación un poco frágil a nivel estructural de todo el equipo. Y aquí se necesita tiempo. El problema en el caso de Leclerc es que puede pensar que quizá ya le ha dado mucho tiempo a Ferrari, ¿no? Porque es que llevan unas cuantas. Acabo de ver una bomba. El periodista de Sky Sport Alemania, Peter Hardenacke, acaba de decir en directo, después de la clasificación del Gran Premio de Canadá, que ellos tenían la información en Sky Alemania, que estaban cerca de firmar la renovación Charles Leclerc y Ferrari. Que recordemos que acaba contrato en 2024. Los dos pilotos de Ferrari, tanto Sainz como Leclerc, acaban contrato en 2024. Entonces, a un año vista, firmar renovación. Que lo tenían todo listo, pero que después de la clasificación de hoy, en Sky Alemania, no lo tienen tan claro. Dicen que ellos tenían la certeza, la información de que estaba en proceso de la renovación, pero que después de lo que ha ocurrido hoy y de esa reacción de Charles Leclerc, no dicen que tienen la información de que se tira para atrás, no eso, sino que la sensación que tienen ellos es que está puesto todo en pausa. Es la información de Peter Hardenacke
en Sky Alemania ahora mismo en directo después de la sesión de clasificación. Bueno. Hombre, ahora es un momento en el que todo está muy en caliente, realmente, por lo que será más una cuestión de ver cómo progresa. Pero evidente que hay una frustración ahí del piloto hacia el equipo, se hace evidente cada vez que tenemos un fallo de estas características. Y es una lástima en el fondo porque es que ves el resto de proyectos que tienes en la Fórmula 1 y si algo tienen en común es estabilidad. Y ahora mismo Ferrari no es el caso, ¿no? Entonces es eso que dices, ¿cómo puedes luchar o anteponerte a equipos tan sólidos como Red Bull o Mercedes, que básicamente son rocas graníticas que sobreviven el paso del tiempo, cuando tú mismo estás cambiando jefes de equipo a última hora, cambiando ingenieros también? Entonces es todo más difícil de lo que podría ser.